Vamos a empezar entonces. Voy a compartir. Les he pedido que tengan sus Biblias abiertas. Voy a compartir pantalla. Bien. Vamos a ver entonces ejemplos de análisis literario o crítica literaria en textos. Mayormente acá nos vamos a mover en el Antiguo Testamento, pero se aplica igual para el Nuevo Testamento. La división en unidades es como se presentan las Biblias. Las Biblias, los comentarios, utilizan la división en unidades. En el caso de los comentarios y de las Biblias, ya sea en detalle o en forma general, se van aplicando división en unidades mayores o menores. Acá vamos a ver ejemplos de división en unidades mayores. Las unidades mayores, dividir en unidades mayores quiere decir dividir un libro, por ejemplo, en el caso del Génesis, que es lo que presentamos aquí. Fíjense, el libro de Génesis tiene 50 capítulos. Y el último capítulo, que es el capítulo 50, tiene 26 versículos. Por eso es que el texto termina en 56-26. El capítulo 50, versículo 26. Y por supuesto comienza en Génesis 1 y el versículo 1. Acá ponemos delimitación de Génesis 1:1 al 50-26, que es una manera de expresar, de poner, de decir que nos estamos refiriendo a todo el Génesis. Por supuesto, tenemos Génesis capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta el 50. Cada capítulo tiene una cantidad de versículos, no en el mismo número, sino depende de cómo ha sido dividido. Bien, vamos a dividir entonces Génesis 1:1 al 50-26. ¿Para qué se hace la división en unidades? Para comprender mejor el texto, para saber de lo que trata el texto, para encontrar el sentido del texto. No lo que yo quiero que diga el texto, sino lo que dice el texto, así no me guste. Y bien, por ejemplo, para Génesis 1:1 al 50-26, yo he tomado 3 ejemplos diferentes. He tomado cómo divide el Nuevo Comentario Bíblico siglo XXI, cómo divide el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza y cómo divide la Reina Valera del 95, edición de estudio. Aquí tenemos entonces 3 divisiones de unidades mayores que se hacen del Génesis, se hace del Génesis 1:1 al 50-26. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Solamente hago la pregunta para ver si estamos conectados. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Sí, pastor, estamos aquí. Muy bien. Alejandrina. Todo bien. ¿Todo bien, Joel? Digamos, pastor. Bien, Carlos. Sí, pastor. José, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con tu conexión? Hola, José. Bien. Ojalá te conectes o hables, José, bien, para saber que estás ahí. Sí, estoy acá. Es que, profesor, la señal está llegando, se corta un poco y no llego a escuchar muy bien. Sí, sí. Bien, ahora te escuché. De todas maneras, Pero sí estoy prestando atención. la sesión está grabada, así que la pueden volver a ver. Bien, miren, vamos a ver esta división entonces que hacen estas 3 propuestas. Un comentario, un diccionario y una Biblia. Fíjense, Génesis tiene 50 capítulos, el comentario bíblico siglo XXI lo divide en dos partes bien diferenciadas. 1:1 al 11:26
y luego 11:27 al 50:26. Mientras que el nuevo diccionario bíblico certeza divide a Génesis en 6 partes. En 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en números romanos. Y fíjense, el nuevo comentario bíblico siglo XXI lo divide en 2 partes también. Uno, número romano, el número romano 1 y 2. Y la Reina Valera del 95, edición estudio, divide Génesis en 2 partes también. 1 en números romanos y 2 en números romanos. Voy a leer los títulos que le dan. El nuevo comentario bíblico siglo XXI, que divide en 2 partes, a la primera parte, el número 1 en romano le dice protohistoria, que va hasta el 11:26, a partir del 1:1. Y luego toma, por supuesto, tiene que tomar el versículo que le sigue, y el versículo que le sigue a 11:26, 11:27, porque el capítulo 11 tiene 27 versículos. Y retoma entonces el 11:27 y va hasta el final, 50:26. Se le llama el periodo de los patriarcas. Por lo tanto, si hay una pregunta ¿de qué trata Génesis? Uno puede decir trata de la protohistoria de Israel y del periodo de los patriarcas, que está vinculado a Israel. Miren, ya, en 2 palabras. ¿Qué es lo que dice el nuevo diccionario bíblico certeza? Lo divide en 6 partes. Una primera parte, la prehistoria, el relato de la creación. Una segunda parte, la historia del hombre. Una tercera parte, la historia de Abraham. Una cuarta, la historia de Isaac. Una quinta, la historia de Jacob. Y una sexta, la historia de José. ¿No? Si se preguntara de qué trata Génesis, según el nuevo diccionario bíblico certeza, diría Génesis trata del relato de la creación y de la historia del hombre y de las historias de Abraham, Isaac, Jacob y José. Y se ha dicho de qué trata Génesis. Si se pregunta a la Reina Valera 95, edición de estudio, de qué trata Génesis, se va a decir, trata de la historia de los orígenes de Israel, del ser humano, y de la historia de los patriarcas, porque divide en 2 partes. ¿Se dan cuenta entonces para qué sirve dividir en unidades? Pero ¿de dónde salen estos títulos que aparecen aquí? Estos títulos que aparecen aquí salen de lo que dice el texto. Por supuesto, de lo que dice el texto, pero por ejemplo, en el nuevo comentario bíblico, siglo XXI, le llama protohistoria. ¿En qué parte de Génesis aparece protohistoria? En ninguna parte aparece protohistoria. Protohistoria es una expresión que viene del estudio de la arqueología, puede ser de la historia, y que anacrónicamente se titula a Génesis, cuya producción, cuya aparición ha sido hace 2 milenios, 20 siglos, por decir algo, ¿no? Pero sirve porque todos conocen, o la mayoría conocen, qué significa protohistoria. Pero miren ustedes, sin embargo, la Reina Valera del 95 le llama historia de los orígenes, porque trata de la historia de los orígenes, de cómo comienza todo. Sí, en la segunda parte, historia de los patriarcas, no se dice expresamente en el texto que son patriarcas, ¿no? Pero sí padres, pero sí se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Solamente he hecho una presentación de cómo hacen una división en unidades mayores las diferentes propuestas acá. Un comentario, un diccionario y una Biblia de estudio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Voy a seguir entonces. Estoy dejando de compartir, sí, para mantener la relación y la hilación.
Cada vez que pregunto, por favor, yo quiero un comprendido, ¿no? Para seguir. Ahora sí los veo, pero cuando estoy presentando en pantalla completa no los veo. Bien, voy a seguir con el PPT entonces. Luego, lo que les voy a pedir que hagan a ustedes es que los textos que les ha tocado a ustedes los dividan en unidades. Acá tenemos un ejemplo, tal cual, como lo que estamos aplicando aquí, lo que vamos a aplicar para Génesis 3, 1 al 24, ustedes lo apliquen para sus textos, es decir, tanto para el texto del Antiguo Testamento que les ha tocado y Lucas, el texto de Lucas que les ha tocado del Nuevo Testamento. Aquí tenemos el texto de Génesis 1, 3, 1 al 24. Yo le he tomado de la Reina Valera del 95, que es similar a la Reina Valera del 60. Trabajo con la Reina Valera del 95, edición de estudio, porque es un texto editado en el formato de lenguaje que nosotros hablamos y como presentamos los textos, ¿no? Si hay un diálogo, ¿no? Se abre con comillas, por ejemplo, si se dice algo, alguien dice algo, se abre comillas, se cierra comillas, ¿no? Cuando hay diálogos, un guión, y significa que alguien está diciendo algo o que el narrador ha puesto lo que dice alguien. Y está párrafo por párrafo utilizando los signos de puntuación como es el castellano. Bien, entonces es una traducción adecuada para nuestro propósito. Acá tenemos Génesis 3, 1 al 24. ¿De qué trata Génesis 3, 1 al 24? He puesto el texto, no todos los versículos, los 24 versículos, en una diapositiva para que no esté apretado. Yo creo que ahí lo pueden ver bien en sus celulares. Pregunto, ¿lo ven bien en sus celulares, lo que están utilizando en el celular? Sí, se ve bien, profesor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, y entonces acá tenemos este texto. Este texto de Génesis 3, 1 a 24, precisamente trata de la conversación que tienen tanto el hombre como la mujer con la serpiente respecto a un árbol que estaba en el jardín del Edén. Que no podían comer, pero la serpiente le dice que pueden comer. Entonces Dios, al enterarse, les dice lo que va a pasar con ellos por desobedecer. Producto de esa desobediencia, entonces son castigados tanto la serpiente, el hombre, como la mujer. De eso trata el texto. He tratado de no decir más de lo que dice el texto. El texto dice lo que acabo de expresar, uno lo puede leer. No, fíjense, voy a leer para ver si se condice con lo que les acabo de decir. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto
al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces le preguntó, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto desistes a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carros te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el versículo 20, a su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo para él hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. 22. Luego dijo Jehová Dios al hombre, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está el texto. Evidentemente hay varios temas ahí que no ha sido mencionado cuando traté de decir de qué trata el texto. Hay varios detalles allí, pero tengo que obviarlos porque debo poner en forma general. Yo voy a decir de qué trata el texto en la medida del espacio que dispongo para decir de lo que trata, porque si no, yo voy a reescribir nuevamente los versículos y ya tengo ahí los versículos, es decir, el texto que consta de 24 versículos que dice, yo no voy a pretender decir lo mismo con otras palabras, es decir, la misma cantidad de palabras que tengo en este texto, sino que tengo que reducir todo, tengo que resumir, tengo que tratar de expresar lo que dice con mis palabras de forma general. El hecho es que quienes escuchan tengan un entendimiento de qué trata el texto sin detalle, sin interpretación, sin argumento todavía. De eso se trata cuando se pide que se diga el contenido básico de un texto. Bien, ¿qué hago enseguida? Ya tengo el texto, sé de lo que trata porque lo he leído y lo he releído, y ahora voy a delimitarlo. Tengo 24 versículos, Génesis 3, 1 al 24. Bien, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Lo primero que debo de hacer es de ver el contexto literario inmediato. ¿Cuál es el contexto literario inmediato? Es muy sencillo, muy simple. ¿Qué está antes de Génesis 3, 1 al 24? ¿Y qué hay después de Génesis 3, 1 al 24? Me estoy refiriendo al libro de Génesis, por supuesto. Sí, yo me di cuenta ya que Génesis 3 tiene 24 versículos. Eso significa que terminado el versículo 24, comienza el capítulo 4, es decir, 4.1. Y ya sé también que antes del capítulo 3 está el capítulo 2 y ya me fijé que el capítulo 2 tiene 25 versículos. Por lo tanto, el versículo anterior a Génesis 3.1
es Génesis 2:25. Pero bien, ¿qué hay antes y qué hay después? ¿Qué hay antes y qué hay después? Yo me acuerdo que la sesión pasada preguntábamos en relación a Jeremías 47, creo. Jeremías 47. ¿Qué hay antes de Jeremías 47? Por supuesto, está Jeremías 46, si me refiero a los capítulos. Pero si Jeremías 47 trata de una profecía, de un oráculo contra Carlos Edom, ¿es? No tengo el texto aquí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, pastor, la 47 hacia los filisteos. Jeremías 47. Claro, los filisteos. Ah, ya, Gaza, Sí, ¿no? Era Gaza. sí. Gaza, sí, me confundí. Ya, y el capítulo 46, ¿contra quiénes es? Contra Egipto. Contra Egipto, ¿ve? Entonces, hay yo le llamo oráculo contra Egipto. El capítulo 47 es un oráculo contra los filisteos y con sus aliados, por supuesto. Para tomar el ejemplo de tu texto, Carlos, después de Jeremías 47 tenemos Jeremías 48. ¿Y Jeremías 48 de qué trata? Es un mensaje para los moabitas. Moabitas, Para Moab. o sea, es contra Moab. Eso quiere decir que tu texto, que es Jeremías 47, que es contra los filisteos, tiene antes también una profecía, como quiera llamársele, un oráculo contra los egipcios, ¿no es cierto? Y en el capítulo 48 contra Moab. Ese es su contexto literario, precisamente. Es su contexto literario inmediato. ¿Sí? En el caso de Génesis 3, 1 al 24. Génesis 3, 1 al 24 está dentro de la primera parte de Génesis. Génesis se puede dividir en dos partes. Génesis, la protohistoria o la historia de los orígenes, como quiera llamarse, y la historia de los patriarcas. Dos partes, ¿no? Una primera parte es Génesis 1:1 al 11:26. Algunos prefieren 1:1 al 11:27 para comenzar en el 12:1 hasta el 50:26, pero es la mejor división. Génesis 1, 11 al 26. Eso quiere decir que Génesis 3, 1 al 24 pertenece a la primera parte del Génesis. Pero ¿cuál es esa primera parte del Génesis? La primera parte del Génesis es la protohistoria o prehistoria o historia de los orígenes o solo los orígenes, que está ya en Génesis. Eso quiere decir que Génesis 3, 1 al 24 pertenece a esta primera parte del Génesis y no pertenece a la segunda parte del Génesis. La segunda parte del Génesis es ya sea de Génesis 11:27 al 50:26 o Génesis 13:1 al 50:26, como uno quiera poner o hacer la división del Génesis. Pero esta enmarcación, este enmarcado, se podría decir, esta pertenencia del texto que uno está analizando a qué parte del libro en su generalidad, es decir, al libro en su totalidad, es muy importante tenerlo. Por ejemplo, a ver, Isaías 44. José, o voy a tomar Isaías 45 mejor. Isaías 45, Joel, tú decías que ahí se habla de Ciro, ¿cierto? Muy bien, se habla de Ciro.
Cuando uno ve el libro de Isaías, y tú lo puedes encontrar en la introducción que pone una Biblia de estudio o en algún comentario o tú mismo puedes leer, vas a encontrar que Isaías se divide en 3 grandes partes. 1 al 39, 40 al 55 y 56 al 66. Sí, efectivamente, tomamos que el libro de Isaías en su totalidad, que son 66 capítulos, tiene 3 partes. La segunda parte va del 40 al 55. Si va del 40 al 55, eso quiere decir que tu texto, que es Isaías 45, 1 al 7, está dentro de la segunda parte de Isaías. Segunda parte. Y si tú ves, no sé si tienes una Biblia ahí tipo estudio, no sé, si tienes una introducción en tu Biblia. Pero si no, lo demás, ayúdennos. ¿Cuál es el título en general que se pone para 40-55? Es decir, ¿qué título se le pone a esta parte de Isaías? Isaías 40, capítulo 40 al capítulo 55. ¿Alguien lo tiene? A veces está en la introducción, en las Biblias que tienen notas, que nos indican algo. A veces no, ¿no? Si tenemos la Reina Valera básica, la Reina Valera básica no hay ninguna ayuda. Pero, por ejemplo, yo sí creo que, Carlos, tú tienes en la NBI. Sí, pastor. ¿Puede repetir, por favor, el pasaje? Isaías. El capítulo 40 al capítulo 55. Debe estar Ya, en el... ya. La NBI no tiene, pastor. O sea, no hay no hay un y- título que separe ese bloque de texto, ¿no? ese bloque. Bueno, en la Reina Valera del 95, lo estoy viendo acá, ¿no? Le llaman así, segunda sección, mensaje de consuelo a Israel. Y cuando se hacen los estudios de una manera más objetiva, simplemente se le llama la segunda parte de Isaías. O algunos ya se atreven a decir que es el segundo Isaías. Otros el Deutero Isaías, según la mirada que se tenga a el estudio de Isaías, ¿no? Pero sea que sí, o sea que no, en Isaías 40, todos los estudiosos, todos los que han estudiado Isaías, van a decir, porque no se puede negar, que acá comienza una segunda parte del libro de Isaías y que termina en el capítulo 55. Eso ya dependerá de cada uno, ¿no? Pero es un ejemplo nada más. ¿Eso qué quiere decir, Joel? Que tu texto, Isaías 45, Sí, 1 al 7, pertenece a la segunda parte de Isaías. así es. Definitivamente. Eso lo tendrás que ver en una Biblia. Pues bien, vamos con el texto que le estoy mostrando, la diapositiva que le estoy mostrando. Entonces tenemos Génesis 3, 1 al 24. Lo que se dice acá, porque así está, es que pertenece a Génesis 1 al 1 al 11, 26. Bien. ¿Qué quiere decir con ubicar su contexto literario? ¿Qué hay antes y qué hay después? Génesis 3, 1 al 24. Está después de Génesis 2, 4b al 25. O como unas Biblias ponen, 2, 4 al 25.
a cuyo texto o cuyo pasaje le llaman Adán y Eva en el Edén. Luego de Adán y Eva en el Edén sigue nuestro texto, el texto que estamos estudiando, es decir, Génesis 3:24, al cual le vamos a encontrar. Luego de nuestro texto a estudiar, que termina en el versículo 3:24, tenemos un texto, una perícopa, una porción que va del 4:1 al 16 porque trata de Caín y Abel, no se puede cortar. Para algunos esto puede ser el relato de Caín y Abel o la historia de Caín y Abel, pero trata de Caín y Abel. Eso significa que Génesis 3:1-24 está entre Adán y Eva y el Edén y Caín y Abel. Pero si queremos decirlo en términos del texto bíblico, Génesis 3:1-24 está antes de 2:4b a 25, perdón, está después de 2:4b a 25 y antes de 4:1 a 16. Este es el contexto literario inmediato, ¿no? Voy a preguntar entonces, a Alejandrina, ubica Lucas 7, 36 al 50, es tu texto. Lucas 7, 36 al 50, ¿ya lo ubicaste? ¿Ya lo tienes ahí en tu Biblia? Tengo, pastor. Bien, bien. ¿Cuál es el contexto literario inmediato de Lucas 7, 36 al 50? Inmediato. A ver, es Lucas 8, ¿no? Lucas 8 y Lucas 7. No, Lucas 6. Tú puedes ver tu Biblia y ver qué unidad de sentido tienes antes del texto, ¿no? ¿Cuál es el título que tienes ahí en tu Biblia que le ponen a Lucas 36 al 50? Sería Lucas 7 del 11 al 35. 11, ¿segura? Ah, así está en tu Biblia. ¿Y qué título le pones? Ah, perdón, pastor, estoy mal. Sería así, Lucas 7 de 11 al... No. Del 18 al 35. El título que le Ah, Los mensajeros de Juan el Bautista. eso, muy bien. Eso significa que antes de Lucas 7, 36 a 50, ¿sí? Que en mi Biblia le llaman o trata de Jesús en el hogar de Simón el fariseo, está los mensajeros de Juan el Bautista, Así es. que va del 18 al 35. Bien. ¿Y qué está después? Después está Lucas 8, de 1 al 3, ¿no? Sí. ¿De qué trata? Trata de mujeres que sirven a Jesús. De las mujeres que sirven a Jesús. Por lo tanto, tú puedes decir que el contexto literario inmediato a tu texto es Lucas 7, 18 al 35, que trata sobre los mensajeros de Juan el Bautista. Y Lucas 8, 1 al 3, que trata sobre las mujeres que sirven a Jesús. Así es. Qué interesante. Eso quiere decir que en Lucas, mientras que se trata de los mensajeros de Juan el Bautista, que tu texto está antes de donde se habla de los mensajeros de los mensajeros de Juan el Bautista, antes,
Y después, perdón, está después, estoy confundiendo, está después del texto donde se trata de los mensajeros de Juan el Bautista y está antes de las mujeres que sirven a Jesús. Y esta es una manera de delimitar nuestro texto. Con esto nosotros estamos diciendo algo muy importante, tomando tu ejemplo, Alejandrina, el ejemplo de tu texto en Lucas. Lo que se está diciendo es que el texto que tú tienes para analizar, para estudiar, para interpretar, comienza en Lucas 7:36. Si comienza antes de Lucas 7:36 o comienza después de Lucas 7:36, tu texto no va a estar completo, va a estar alterado, es decir, no se va a entender bien. Pero si comienza exactamente en Lucas 7 al 36 hasta el final, es decir, hasta el 50, vas a tener todo el mensaje que se ha puesto aquí. Y ya está bien delimitado cómo comienza tu texto y cómo termina. De eso se trata el análisis literario. De eso se trata la crítica literaria. La crítica literaria, el análisis literario, lo primero que hace es establece bien, de una forma segura, el texto a analizar, el texto a Pastor, una interpretar. pregunta. Sí, Alejandrina, dime. Pastor, digo, va a haber una pregunta. Mira, mi texto es de Lucas 36 al 50. Sí, Y el texto anterior y el texto posterior, ¿puedo usar ambas o una de ellas? vas a utilizarlas para ubicar tu texto, Ahí, para de repente responder algún dato que encuentras en tu texto. De repente es para aclarar en dónde estaban. En dónde estaban. Por ejemplo, vamos a tomar tu texto, ¿sí? Vamos a tomar tu texto. Por favor, todos ubiquen Lucas 7:36. ¿Estamos? Lucas 7:36. Muy bien. En Lucas 7:36 dice, y leo, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba. No voy a seguir más con el texto. Muy bien. ¿Cuándo sucede esta acción? ¿Cuándo es que sucede esta acción? ¿No? Si yo voy a cómo comienza el capítulo 7, el capítulo 7 comienza así. Después que terminó todas sus palabras, al pueblo que lo oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo. Es decir, miren, estuve en Capernaum en el 7:1, Jesús. En el 7:11, ¿me siguen? Aconteció después que Sí. él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos. Bueno, ¿dónde estaba entonces Jesús? Yo puedo hacer así el seguimiento. Y ese seguimiento lo voy haciendo en los textos anteriores al que yo estoy estudiando.
Porque hay veces que el texto que nosotros estamos estudiando no nos da los datos, porque los datos ya se pusieron antes, porque es un texto redactado en conjunto, es decir, en toda una obra, ¿no? No nos van a explicar quiénes son los fariseos. Características de los fariseos ya la hemos visto antes, de repente. No se nos dice de dónde sale Simón o de dónde sale un personaje. A ese personaje ya se le ha presentado antes, de repente. Y entonces, lo que nosotros vemos en el contexto literario inmediato es para aclarar quizás personajes, quizás el día en que están, quizás dónde están, si están en la ciudad, en el pueblo, en una casa, si es que no se dice en el mismo texto. Estoy hablando para el Evangelio, ¿no? Para los Evangelios. Porque según sea el libro que yo estoy leyendo, sea del Antiguo o del Nuevo, tendrán sus características pertinentes y particulares. Por eso es que necesito yo tener una introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, una introducción a cada libro también. Esa es la razón por la que hacemos los estudios en el seminario amplios, de tal manera que cubra una cantidad de datos que necesitamos para hacer acceso. ¿Sí? Esa es la razón. Ahora, es muy importante entonces que quede claro esta parte. ¿Cuál es el contexto literario de nuestro texto? Muy bien, entonces yo voy a preguntar, ¿cuál es el contexto literario de tu texto, Joel, por ejemplo? Lucas 8, 26 al 39. Sí, Joel. En el bloque anterior está Jesús calma una tormenta. Bien, ¿qué versículos? En el versículo Lucas 8, 22 Al al 25. Al 25. Sí, en exégesis, repito porque es importante, siempre uno tiene que refrendar, argumentar, probar, decir los versículos. Es muy importante. ¿Sí? Ya cuando uno está predicando, no es necesario porque ya la audiencia está comprendiendo, ya uno ha explicado, pero para los estudios sí. Entonces, el contexto literario de Lucas 8, 26 al 39 es: antes Jesús calma la tempestad. Sí. 8, 22 a 25. Y después, en Lucas 8, 40 al 56, ya fin de capítulo, Jesús sana a una mujer y a la hija de Jairo. bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que, fíjate, tu texto comienza con Lucas 8:26. Si lo tienes allí, ¿no? ¿Qué dice de Jesús y sus discípulos? ¿A dónde llegan? Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Muy bien, muy bien. La Eso ribera significa que Jesús, sus discípulos, no estaban en Gadara. ¿No es cierto? No estaban. Ahora. ¿Y de dónde vinieron? Es decir, ¿de dónde que ellos proceden para llegar a Gadara? Entonces, tú lo buscas antes. Fíjate. 8:1. Jesús iba por todas las ciudades, aldeas. Eso es lo que dice de lugares. Sí. Bien. Y tú puedes hacer el seguimiento. ¿A dónde va? Por ejemplo, en el versículo 22, 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos.
Y si entró en una barca con sus discípulos y después navegaron, ¿no? Y parece ser que atravesaron el lago o el mar de Galilea, que es un lago grande, por eso le llamaban mar de Galilea. ¿De dónde proceden? Entonces tú puedes hacer la investigación de dónde viene, si vas procediendo, es decir, antes de Lucas 8:26, y vas a encontrar. Entonces tú puedes decir de dónde proceden. Para eso también nos sirve el contexto literario inmediato. Ahora bien, el versículo 40, ¿qué te dice? Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Muy bien. Como estamos viendo los lugares, dice cuando volvió Jesús. ¿De dónde volvió? Es fácil entender que volvía de la tierra de los Gadarenos. Claro, de los Gadarenos. Ahora, ¿a dónde volvió? Cuando uno vuelve, eso significa que regresa al lugar de donde partió. ¿Estamos? Sí, Muy bien. Entonces tú puedes averiguar allí a dónde vuelve, ¿no? Lo más probable es que sea Galilea, que es el lado israelita, es el lado judío, digamos así. Pero eso ya te lo da la geografía, ¿te das cuenta? Bien, entonces ahí tenemos el contexto literario inmediato. Estamos viendo nuestro ejemplo en Génesis 3:1-24, ¿sí? Que ya hemos visto de qué trata. ¿De qué trata nuestro texto? Como lo hemos leído y releído y tenemos que ver qué hay antes, qué hay después, hemos visto que trata de la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Y hemos visto que estos 24 versículos que contiene esta desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Está bien expresado, bien constituido, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es que nos damos cuenta? Porque vemos que el primer versículo del texto analizar, que es el 3:1, introduce un personaje que nunca antes lo hemos visto, no ha aparecido en el texto de Génesis, que es la serpiente, ¿no? No ha estado nunca en el relato. Y recién en el 3:1 se lo presenta. ¿Cómo se lo presenta? Dice que la serpiente era más astuta que todas. Recién se presenta. Por lo tanto, hay un cambio. Hay un cambio que no lo veíamos venir antes. Muy bien. Luego que se comienza introduciendo a la serpiente, que es la que va a hablar con la mujer, se dice del por qué Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén. Y luego se acaba con los versículos 23 y 24, ¿no? Con la expulsión de estos participantes, tanto el hombre y la mujer, y por supuesto la serpiente, expulsados del jardín o del huerto del Edén. Y luego, inmediatamente, en el primer versículo, después de Génesis 3:24, al terminar el capítulo 3 y comenzar el 4, el siguiente versículo, que es el 4:1, hay un escenario distinto. Es el relato de Caín y Abel. O sea, se cambia. Aparece Caín y aparece Abel. Antes nunca se ha hablado de Caín y Abel. ¿Por qué? Porque en el 4:1 recién van a tener dos hijos, Adán y Eva. ¿Se dan cuenta? Entonces está bien delimitado. Esta es la delimitación que nosotros debemos hacer. Lo mismo debemos aplicar a nuestros textos que tenemos, lo que nos ha tocado, ¿sí? Debemos decir que hay antes, que hay después, esa delimitación, expresarlo con nuestras palabras. Ahora, ¿cómo procedemos? ¿Cómo hacemos
nuestra división. ¿Cómo procede entonces para una división? Ya tenemos Génesis 3, 1 al 24. Yo lo he puesto por partes para explicar bien y mostrar bien cómo hemos hecho la división. Ahí tenemos Génesis 3, 1 hasta el 7, ¿no? Pero vamos a ver por qué también lo hemos puesto así, porque así va a ser nuestra división. Miren, en 3.1 se presenta la serpiente que de inmediato habla con la mujer. Noten algo muy interesante. Acá no se dice que la mujer es Eva. No se dice que la mujer es Eva. Se dice la mujer. Bien. Bueno, tenemos el comienzo en 3.1, en donde se presenta a la serpiente. Quizá lo más importante aquí es la presentación de la serpiente. Hay una descripción de la serpiente. ¿Qué se dice? ¿Pueden leer ustedes? ¿Qué dice el texto? ¿Alguien puede leer? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Que Dios había hecho. Que Jehová Dios había hecho. Muy bien. Entonces se presenta la mujer. Y ahí está la serpiente. ¿Ve? ¿Qué pasa después? La serpiente habla con la mujer. La mujer responde, ¿no? La mujer, en el versículo 2, miren ustedes, la mujer responde. Por supuesto, responde a la serpiente. Luego, la serpiente vuelve a decir a la mujer. Entonces, la serpiente dijo a la mujer. Es decir, hay un diálogo entre la serpiente y la mujer. Parecerían que los dos personajes están aquí, ¿no? Nada más los dos personajes. Pero luego de la conversación, ya no hablan los personajes, es decir, no está expresado en el texto lo que dicen, como si lo estuviéramos viendo, escuchando una grabación. Y esta es la ventaja, digamos, lo bueno que tienen estas Biblias que se edita conforme castellano, conforme español, pero que tampoco no es lejano al original, ¿no? Porque en el original se ha expresado de esta manera, solamente que ahora tenemos signos de puntuación muy específicos para hacernos más fácil la lectura. Miren ustedes, la mujer respondió a la serpiente, abre guión, termina de decir, cierra comillas. La serpiente, dice la mujer, guión, y luego viene lo que dice. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Luego que hay un diálogo, interviene nuevamente el narrador. El narrador hace una conclusión, ¿no? Y la conclusión que hace es de la decisión de la mujer de comer del fruto. El fruto que ha sido prohibido. Pero ¿dónde es que tiene la prohibición? ¿Cuál es la prohibición? ¿Dónde tenemos la prohibición? Cuando ponemos acá prohibición, no estamos metiendo un concepto. Ya está arriba. Con que Dios os ha dicho, no comáis. Y este no comáis es una prohibición. Es una prohibición que viene de Dios. Por lo tanto, acá tenemos que el narrador concluir con la decisión de la mujer de comer del fruto prohibido, la prohibición, de lo prohibido, ¿no? Y entonces el narrador lo expresa. Y no solamente el acto de hacer la prohibición, ¿no? Sino también la consecuencia de digamos, de haber pasado por la prohibición. Cocieron, dice que producto
se ven desnudos, sienten vergüenza y se cosen de las higueras, unos delantales. Por lo tanto, tenemos aquí el diálogo, la serpiente, el diálogo y la conclusión que hace el narrador de lo que ha narrado aquí. Por lo tanto, acá, del versículo 1 al versículo 7, tenemos una unidad. Si pasamos al 8, miren lo que tenemos. En el 8 hay hay varias razones por las cuales lo podemos poner aparte. Hay una especie de silencio para pasar a otra parte del relato. Primero, que interviene Jehová Dios. Jehová Dios no había intervenido antes todavía. No había dialogado, no se había aparecido. Recién aquí se aparece. Porque se dice que oyeron la voz de Jehová Dios, ¿no? Pero por otro lado, tenemos esta marca que hay acá una pausa y luego nos da pie a otra parte del relato, ¿no? Como cuando se cuenta. Y de hecho que en el texto hebreo acá hay un wow consecutivo, que es una conjunción, ¿no? Si ustedes leen la Reina Valera de 1909, van a ver que allí se dice y luego, o y oyeron, no luego, y oyeron, ¿no? Es decir, acá hay una nueva escena. Por lo tanto, nosotros vamos a separar a partir del 8 del 1.7. El 1.7 nos funciona como una unidad. Y vemos que hay una correlación hasta el versículo 3, ¿no? En donde termina la escena. ¿Cuál es la unidad en esta porción? Es la escena que no se corta, ¿no? Es como Dios, Jehová Dios, llama al hombre, le pregunta, ¿no? ¿Quién te enseñó? En fin, y el hombre responde, y entonces Jehová Dios llama también a la mujer, y ella responde, básicamente. Y luego, eso quiere decir que ya tenemos del 8 al 13. Pasando al 14, a partir del versículo 14, si bien es cierto que Jehová Dios sigue, pero esta vez con la serpiente. Pero a la serpiente, con la serpiente no conversa, es decir, no le pregunta previamente, pregunta al hombre y a la mujer. A la serpiente lo que hace es le da una sentencia directamente. Por eso es que no está junto el versículo 14 con la porción esta que va del 8 al 13. En términos del texto que nosotros tenemos, que ya dijimos que es de la Reina Valera del 95, y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿no? Entonces, para terminar esta parte, vamos a ir al break, para hacer un alto. A partir del versículo 14 ya tenemos las sentencias para cada transgresor. Y esto va del 14 al 19, ¿no? Para la serpiente, para la mujer y para el hombre. Por lo tanto, acá hay una unidad bien expresada, bien precisa. Son las sentencias que hay. Muy bien. Vamos a hacer un alto ahí. Dejo de compartir para hacer unos minutos, 5 minutos, y luego volvemos para completar.